Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Comunique Channel Entre Nos y como siempre saluda a mi amigo y compañero Raúl Zul. Buenas noches, Jazz. Buenas noches. Y como siempre tenemos invitado especial esta noche. Agradecemos la presencia de Diego David Ketz-Pech. Él es director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, del ISTEI. Y pues hay un tema ahí bastante caliente sobre lo que se ha hecho en esta dependencia y le agradecemos que esté esta noche con nosotros. Buenas noches. Hola, Yasmin. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Un saludo a todo su equipo y a todo su auditorio. Bien, platícanos un poquito. Tenemos entendido que ya va a entrar o ya entró al Congreso del Estado el cambio de la ley que va a permitir retomar lo que es la cuestión de la jubilación y las pensiones para la clase trabajadora de Yucatán. Y otro tema no menos importante, cómo manejar las finanzas del ISTEI. Sí. Antes de comenzar, quiero reconocer el liderazgo que el gobernador Joaquín Díaz Mena ha tomado de manera firme y con el compromiso con la clase trabajadora. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a la ley del ISTEI, el máximo órgano de administración, la autorización, es el Consejo Directivo. Está en el artículo 11. Y ahí dice claramente quién es el presidente del Congreso, del Consejo, del ISTEI, y es el gobernador en turno. Entonces el gobernador se ha tomado muy en serio esta situación y él se ha sentado con nosotros a trabajar, a diseñar, primero entender el problema, porque hay muchos mitos, ¿no? Mucha confusión en la información y eso, especulación también, muchas especulaciones de qué es lo que pasó, lo que hay que hacer. Pero da para eso, ¿no? Claro, Da para eso. Claro. Son interés de los trabajadores, claro, da para eso. Claro, entonces el gobernador es lo que nos pidió desde el primer día de la administración. Primero, atender a la gente, escucharlos, ¿no? Para poder entender la situación y poder presentar modificaciones que les respeten los derechos, que sea justa. Entonces, el gobernador desde el primer momento ha estado liderando este proyecto, entre su visión de justicia social y respeto a la clase trabajadora, y esta iniciativa de reforma a la ley, eso es lo que implica, cambios necesarios. Vamos a pasar de un modelo, y ahora vamos a pasar a un modelo más transparente, más justo y más digno para todos los trabajadores que todos los días se levantan para ir a trabajar y atender a todos los ciudadanos de Yucatán, y que gracias a su buen trabajo, a su buen desempeño, permanecen toda su carrera estatal por ser profesionales, y es justo que al final de su vida tengan una pensión digna y justa, ¿no? Una recompensa a todos sus años de servicio prestado a Yucatán. No, yo creo que el cambio a esta ley pues sería fácil porque es de mayoría simple, no necesitaríamos la mayoría calificada en el Poder Legislativo, así que prácticamente se puede anticipar que se va a aprobar, ¿no? Pero en medio del asunto hay una cosa importante, disculpa Raúl, sí. Yo creo que lo más importante ahorita es no solo retomar lo que es los derechos de los trabajadores, sino sanear la institución. ¿Cómo hacerle que sea eficiente, productiva y que no caiga en déficit como ha estado hasta ahorita, ¿no? ¿Qué hacer? Sí, no sé si quieres comentar algo, Raúl. Sí, es parte de... Es parte, ya. Sí, esta reforma es una reforma integral, porque no solo quiere atender el tema de la justicia, de la cuantía de las pensiones. Justicia laboral. Una justicia laboral no solo atiende el tema de las cuantías, de los parámetros para obtener esos derechos, de tener esas características necesarias para obtener esas cuantías de pensiones, pero también atiende al tema del el blindaje de ese patrimonio, porque los trabajadores están aportando, aportan, son afiliados, es dinero de ellos, claro. Ok, has tocado, director, un punto medular en eso. Sí. Cuando hablas de blindaje, significa de manera inherente
que había una estructura que no estaba muy bien blindada y eso podemos presumir, podemos especular que efectivamente dio al traste con lo que se supone o dañó, digamos, esa seguridad que tenían los trabajadores que al retirarse pudieran acceder a su pensión. Entonces, si eso es así, ¿cómo está viniendo esta ley que asegure justamente lo que usted decía, de blindar esa parte muy medular, muy esencial de las relaciones intergubernamental? ¿Y cómo viene esta ley? ¿Por dónde va esto? Claro, este mes es magnífica tu apreciación. Este mes de septiembre, casualmente, estamos cumpliendo 49 años de fundación, 1976. El ISSSTEI, el gobernador Luna Cano fue el que lo crea y dio las bases para el futuro. Y es muy fácil checar la cronología, no solo de los eventos, sino también de los cambios, los ajustes. Creo que fue el único sexenio, si no me equivoco, en que fueron las finanzas sanas del ISSSTEI. Bueno, era el arranque de aquellos viejos pesos. Sí. Era 1 millón de pesos, claro, con lo que arrancó. Y allá era pura sumar, era sumas, claro, y sumas, porque... Y nadie tocaba el dinero, al menos... Lo administraban de una manera, y lo decía muy claramente la ley, ¿no? ¿Cómo había que administrar? Yo recuerdo, y déjeme, pues usted es un poquito más joven que yo, que el primer director fue Raúl Gasque, y él le llamaban el negrito Gasque, y era muy acucioso en la cuestión de las finanzas, y hasta para pedir un crédito en esa época, era toda una dinámica así, un poquito rígida, pero que funcionaba, ¿no? Porque venía lo que usted dice, el blindaje de que no le doy a cualquiera el crédito y se lo doy bajo bases aprobadas. Claras. ¿No? Sí. Entonces, en algún momento del tiempo, y ustedes pueden checar la cronología, está muy clara, cómo se fue modificando la ley. Hubieron adecuaciones, reformas, algunas menores, algunas mayores, y en ese transcurso de 46 años, si bien es cierto que se hicieron algunos cambios que hoy vemos que no fueron adecuados, y que es lo que el gobernador, les repito, se sentó a ver todos los temas, la cronología, dónde fue, qué pasó, y ver entonces en dónde tenemos que corregir, porque no podemos poner recursos, ningún trabajador pondría recursos en su sano juicio para que estén en riesgo. Eso, ¿Y en dónde fue el quiebre? ¿En qué momento fue el quiebre de esto, de que empezó a peligrar? Una reforma muy importante se dio, si no me recuerdo, en 2014. Hay una reforma bastante importante. 2018. ¿Con Mauricio Vila o no, con Rolando? Fue anterior, sí. Ahí se hizo una reforma mayor y esto, pues al final no funcionó, ¿no? Entonces hoy traemos este tipo de reformas, pero junto con otros, o sea, no es únicamente, son golpes acumulativos. ¿El ISSSTEI no necesita una cirugía mayor? Pues si lo ponemos en términos médicos, que yo aquí quiero hacer una precisión, porque muchos podemos opinar de todo, y por ejemplo a mí hasta ganas me dan de opinar de recetas de cocina y hasta recetas médicas, pero yo no soy doctor, yo soy contador público. Entonces lo que puedo yo atender es los temas relacionados con la administración, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Tiene remedio. Sí, desde el punto por de supuesto. vista contablemente hablando. Y financieramente. Pero lo primero es reconocer de dónde vinieron los quiebres. Claro. O sea, cuáles son los quiebres, porque en esto, claro, hace un rato lo decíamos, sí, especulamos, decimos que en su momento ya ha trascendido esto a los medios, de que, por ejemplo, las leyes, algunas veces las leyes ya reformadas permitieron hacer 2018, hacer cosas que no estaban permitidas a ninguna institución, ¿no? Como por ejemplo fulano. Hubo una reforma muy importante que sí, que fue una sugestión mayor a la reforma, a la ley. Vemos que ahí se tergiversó la vocación del ISSSTEI. Creo que el espíritu siempre ha sido el mismo. Lo que se relajó creo que la disciplina financiera. Permitió que se hicieran cosas que no estaban que no estuvieron permitidas en cierto momento y que ahorita no podríamos en esa época avalar, ¿no? En esa época hubieron no solamente en el sector privado,
el público, también el privado. Ujú. Podemos revisar muchos temas, como el caso de Enron en Houston, Estados Unidos. Xerox le pasó lo mismo, en México, Comercial Sí, Mexicana. agarraron el esquema, ¿no? Para. Sí, o sea, especularon con los recursos, Exacto. ¿no? de los dueños de empresas o de trabajadores. Esa fue una época así como la del 97, Ujú. que con esquemas hablaron de pensiones, que muchos en todo el mundo empezaron a ver qué estaba pasando con el tema pensionario y quién estaban fallando, porque los ajustes paramétricos son lógicos y naturales en cualquier sistema pensionario, Oiga, pero no de golpe. oiga, director, y ahorita tengo entendido que el ISSSTE no está dando créditos a los mismos trabajadores, ¿no? No, a ver, en la ley del 76 dice muy claramente cuáles son las Atribuciones. prestaciones. Ok. Está muy claro. Y da las reglas de operación. Y está muy claro que muchas de esas prestaciones tienen que ver con temas presupuestales. Por eso el consejo directivo, esa es su función, Ujú. analizar y ver, bueno, cómo estamos, ¿no? Con los recursos para poder ejecutar alguna prestación, pero siempre salvaguardando que la máxima responsabilidad, el tema pensionario, las reservas. Ok. Eso es lo importante Que haya el dinero para poder ejecutar, y ahí lo dice la ley, podrá. Ujú. Y con la aprobación del consejo directivo, el consejo directivo sí tiene que ser muy claro en su función. Estoy entendiendo entonces, director, que para cuidar esas finanzas están evitando dar préstamo. No, los préstamos, específicamente los préstamos a los trabajadores, esas Siguen, siguen, normales. pero tienen que seguir los procesos Está de autorización. presupuestado, ¿no? Hay un presupuesto Sí, para eso, y sí, bajo ese presupuesto sí. se Los rige, esquemas se están, rige, ¿no? están Se- planteados, sí, Ujú. pero hay algunas prestaciones, si hacemos el mapa de las prestaciones de 1976 para acá, nos podemos dar cuenta cuándo algunas prestaciones que sí se crearon y cuándo desaparecieron, por temas presupuestales, pero vuelvo a repetir, volvemos al punto del manejo de las finanzas. Claro. Entonces, ese es uno de los temas importantes que también debemos entender cómo funciona, ¿no? Y sí, en cualquier administración el límite es el presupuesto, como quiera. Por supuesto, por eso hay que manejar bien las finanzas para que dé para todo. Este sexenio podemos garantizar que el ISSSTE tendrá otro rostro. Sí, definitivamente, con todas las acciones que el gobernador Joaquín Díaz Mena está realizando, y ahí está el análisis. Eso no es un tema de colores ni partidos, es un tema de justicia a los trabajadores. Entonces está muy clara la encomienda y la intención. Y Ahorita económicamente hablando, ¿cómo están las finanzas del ISSSTE? ¿Están en quiebra? ¿Están recuperándose? Sí, ¿Cómo sí. andan? Nosotros tenemos, no me quiero adentrar a tantos temas técnicos, ¿no? de cómo opera, Contables, porque claro. tenemos un costo cada mes Claro. y tenemos también entrada de recursos a través de las cuotas. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de quiebra. Quiebra es cuando ya no tengo clientes. O sea, de ni manera, ¿no? Financieramente hablando. Pero financieramente estamos teniendo, que tenemos un estado crítico, ¿sí? Y queremos hacer, ya el gobernador también lo decía en su mañanera del 9 de julio. O sea, no es nada más atender el tema de costos, Sí. sino también el tema de los recursos. Y ahí nos daba instrucciones. Por ejemplo, está el Hotel Costa Club, que mucha gente no entendía de que el Costa Club es un centro vacacional que se creó en 1982, no se me va el dato, y ahí dijo muy claramente que era para generar ingresos, para apoyar la reserva de pensiones. Claro. O sea, vayan al Costa Club, ayúdenos a generar ingresos. Sí, porque se cobra, digamos que en comparación a la hotelería de la zona, Precios muy es buenos. mucho más económico. Pero además, pero generaban necesitan ingresos, esos dineros. Claro. Aparte, yo creo que allá en el ISSSTE hay como una especie de domo o como una sala de convenciones, algo que pudiera sí, ser claro. utilizada, ¿no? También Claro. para alquiler y demás. Claro que sí. O sea, en la página del ISSSTE, Costa Club, del Costa Club. ahí damos todos los precios y las instalaciones que tenemos. Ya lo decía el gobernador, es un renacimiento del instituto. O sea, vamos a partir del punto crítico para llegar al punto óptimo. Eso es lo que estamos haciendo. Digo, no se logra en 24 horas, ¿verdad? Pero
Ya, el gobernador ya está comenzando. Sí, incluso cuando llegó esta administración, no sé si recuerda Raúl o usted, director, se hablaba de que el ISSSTE ya había puesto en mente el Costa Club. Sí. O sea, fue una especulación muy bárbara. Y hubo ahí voces que dijeron, no, para nada, cuidadito y no sé qué. Yo creo que la intención hubo y no se finiquitó, pero sí había la intención, ¿no? Y yo creo que ese es un patrimonio muy directo de la clase trabajadora, ¿no? Sí, porque el espíritu del instituto no solamente es económico, o sea, el garantizar un retiro digno de los trabajadores, sino también tiene un espíritu social. Claro. O sea, es el bienestar del trabajador, ¿no? El esparcimiento, lo decía la ley del 76, lo viene. Y el hotel, así como las tiendas, ¿recuerdan las tiendas? Sí. Todo esto, tenemos centros de atención infantil. ¿Cómo acabaron las tiendas? Eso es lo que sucedió. ¿No saben ustedes? ¿O Ya estamos también, está en la parte de la... se vendieron, se desmantelaron? Hubo una que se desmanteló, es la de la 67, está ahí, está desmantelada. Es la que está en el mercado. Ah, exactamente, No, exacto. que es una... Y la de las 60 Esa sí se vendió. se vendió. Pero lo más importante es que ese acuerdo de las tiendas que fue, no lo tengo ahorita, pero que en los 80s, para ser más Sí. preciso, en los 80s, ahí empezaron las primeras tiendas. Casi en su creación del ISSSTE. Claro, y a mí me tocó ir con mi tía y mis papás, ¿no? Ir a las tiendas. Y los trabajadores del Estado, era una gran prestación. Sí, porque además tenían precios muy económicos. Sí, en muy relación económicos. al mercado normal. O las farmacias con un 10% de descuento. O el tema de... Eso no volverá a ser, ¿verdad? El gobernador tiene la Digo. firme intención, ¿verdad? Digo, no Pero sé. poco. O estaba el centro de capacitación, de asesorías, acuerdo. ahí en por Santana, no sé si lo recuerdan, Sí, es cierto. ¿no? Antes de preparatorianos y varias. Sí. Ahí iban los Ahí había para que precios pudieran módicos, estudiar primaria, inglés, sí, secundaria, ¿no? exactamente, regularización. Había corte, confección. todo. Exacto, inglés, matemáticas. Eso sí se puede retomar. Sí, claro, o sea, es algo que es social. Vuelvo a repetir, es en un apoyo a los trabajadores. Y así como esas han ido desapareciendo ciertas prestaciones, lo que no es el espíritu principal son las pensiones y el derecho a la salud. Eso está cubierto y el gobernador ya lo dijo en su mañanera, cueste lo que cueste. Oiga, ¿cómo hacerle? Porque usted acaba de tocar, director, un tema neurálgico. Viene un gobierno y hace una cosa, viene otro y hace otra. O sea, cada quien con su criterio y su punto de vista, para bien o para mal, y finalmente los resultados al paso del tiempo aquí están. Sí, Entonces, ¿cómo blindar, como decía usted, que a futuro no haya rapiña, vamos a llamarle así? la información es poder. Yo creo que hoy las y los ciudadanos están más involucrados en la política. ¿Por quién van a votar? ¿Quién representa a esa persona? Todo esto es importante porque si no, hoy el gobernador está poniendo la primera piedra del futuro, ¿no? Pero si olvidamos, si no nos enteramos de qué sirve esto, puede volver a repetirse en el futuro, ¿no? Y como ha pasado en el pasado. Entonces, Pero sí es ya- importante que los ciudadanos se involucren. Ya tocó usted otro punto neurálgico porque muchas veces los gobiernos lo que menos tienen es la habilidad de comunicar bien las cosas, el trabajo que hacen, las disposiciones que toman. Y a veces nos quedamos entrapados en lo que se dice por ahí Exacto. y ahí muere. Exacto. Y eso empieza a generar hoy con la tecnología. Las Se redes. viraliza todo Sí, las redes. datos no precisos. Entonces confunde más, ¿no? Hablábamos fuera de cámaras de algo que nos fue usted acá para presentarnos y esto tenía que ver más bien con los involucrados, quienes están obligados o quienes tenían la responsabilidad de pagar, digamos, la parte esta de los trabajadores, estas prestaciones de los trabajadores. Hablaba usted de que las dependencias son los encargados, cada dependencia del gobierno estatal son los encargados de pagar y ustedes estaban también en eso trabajando, en brindarlo y nos iba a presentar una manera simple de que las dependencias pagaran, ¿no? Se responsabilizaran y los responsabilizaran, supongo también de que si no pagan, si no son capaces de pagar, garantizar el pago de las prestaciones de los trabajadores, Sí. incurrirían en responsabilidad. Sí, no, de hecho, hace una precisión, ya está contemplado dentro de la ley. Ya están ahí muy, muy claras
cuáles son las responsabilidades de los funcionarios que no enteren las cuotas al instituto. Ya está claro, ¿eh? O sea, ahí está. Y créanme que... Y ahí sí tiene Que con- responsabilidad directa, ¿no? Sí, claro. Se finca responsabilidad. Sí, nosotros estamos ejecutando los requerimientos, como cuando se trata de empresas privadas, que el SAT, el IMSS, Infonavit, Buenas prácticas. que llega tu requerimiento. Nosotros estamos mandando los requerimientos y ya la Auditoría Superior del Estado, que es el competente, le tocará realizar las acciones de Actuar, ¿no? penas contra los funcionarios. Ya está en la ley eso. Bueno, pues eso es bueno, es un buen principio, ¿no? Meter orden en casa. Claro. Porque yo, no sé, ya el tiempo se nos agotó, seguramente le vamos a invitar a otro espacio Mucho gusto. aquí en Comunica Channel, porque pues hay mucho de qué hablar de esto. Pero yo creo que lo primero empieza a poner orden en la casa, ¿no? Que ahorita, por lo que veo, no estaba muy en orden. Así como agarraron ustedes el paquetito, Sí, ¿no? sí. Esperamos que mejore la cosa y que se cumpla lo que dice usted y que el gobernador, la instrucción del gobernador finalmente funcione y que le esté en un tiempo razonable, pues vuelve a ser la institución sana y productiva que la clase trabajadora de Yucatán necesita, ¿no? Es correcto. La Eso verdad, es por parte de los trabajadores, que es lo principal, ¿no? Pero también nosotros de las sociedades, ¿no? Tenemos observamos, pendiente. estar pendientes de que, bueno, no se haga mal uso de recursos y el peor de los usos, ¿no? De que nos enteramos, especulamos, decimos, pero pues nos quedamos muchas veces con eso, ¿no? Entonces, es bueno tener esta información Claro. de primera Y mano. yo por eso le agradezco al director David Ken Pech que esté aquí Ketz, con Ketz. nosotros, Ketz Pech, y que además nos haya dado este flujo de información que nos orienta de cómo va a ir la cosa con el state y cómo va a estar ya a mediano plazo, ¿no? Yo creo que en un tiempo más le invitamos de nuevo para que nos cuente cómo va, sobre todo cuando apruebe el Congreso del Estado. sí, es bien importante. Eso es bien importante. Yo les quiero agradecer por el tiempo, por el espacio y sí decirles que estar con esta iniciativa de reforma de ley es estar con los trabajadores. Muy bien. Pues le Muchas agradecemos gracias. mucho, director, como siempre. Al Y contrario, suerte, mucho porque sí éxito. va a necesitar suerte. Sí, mucho éxito. Muchas gracias. Y a usted, estimado auditorio, gracias por estar en este espacio de Comunica Channel, como todos los miércoles esta noche. Gracias y buenas noches. Buenas noches.